medio de la infinita pobreza académica e intelectual que presenciamos ayer en el debate en el Congreso contra Pretel Shalhoub, que no era contra él, era para robársele la curul. Y después de cosas tan decepcionantes como oír el discurso de Corso, es que hay cosas dolorosas, y entre ellas oír a ese hombre hablando, ese hombre a nombre del Partido Conservador. Por Dios, el partido de los Caro y de los Cuervo, donde vino a parar. En medio de ese ambiente nauseabundo y pobrísimo, la intervención de Paloma Valencia al final nos devolvió la esperanza, nos devolvió el alma al cuerpo. ¿Qué resumen hizo? ¿Qué poder de síntesis? ¿Qué fuerza en la exposición? Pero bueno, ¿será ese el tema? ¿O el tema será los acuerdos del gobierno con las FARC que acaban de llegar a nuestro poder? Obviamente no hemos tenido tiempo de leerlos. Contienen 297 páginas. 297 páginas. ¿Qué sorpresas tienen? 297 páginas de norma constitucional. No se les olvide que esto lo van a convertir en el valor, le van a dar el valor de un tratado internacional para que conforme la Constitución, pero con un valor supraconstitucional. ¿Qué tiene para comentarnos sobre esto que estamos viviendo, tal vez la página más triste de la historia de Colombia, senadora Paloma Valencia, Centro Democrático? Doctor Londoño, qué gusto, qué honor poder conversar con usted, con sus oyentes, y como usted lo dice, pues muy compungidos con lo que le está pasando al país, porque se está explotando la palabra paz, que tiene tanto poder, que tiene tantos efectos positivos sobre la mente humana, para meternos unos acuerdos que realmente en lo fundamental están rompiendo el Estado de Derecho, la justicia y las instituciones. Y la única posibilidad de que Colombia viva en paz es precisamente la contraria, es el respeto a la ley, el respeto a las instituciones y el fortalecimiento de las instituciones en el territorio nacional. Yo creo que aquí hay una enorme batalla para los colombianos que queremos un país en paz y que queremos una Colombia que pueda ser próspera para el futuro, que es precisamente el decirle no a estos acuerdos a través de ese plebiscito, que por supuesto va a ser una batalla, es así, la de Sansón la de Dalia, porque el gobierno pues ya ha empezado a desplegar su campaña pagada con el erario público, los logos para que después las fundaciones los usen, porque ya ha amenazado a los diferentes instancias de las administraciones locales, alcaldes y gobernadores, se les ha dicho que si quieren que haya inversión regional pues tendrán que apoyar el plebiscito por la paz. Incluso en esa sentencia sin precedentes se logró que la Corte Constitucional reconociera que los funcionarios públicos iban a participar en política. Pero después de eso viene, doctor Londoño, la estigmatización de la que hemos sido víctimas quienes no estamos de acuerdo con estos acuerdos, que nos han llamado enemigos de la paz, que nos han llamado fascistas, neonazis, que se nos dice que el que vote por el no, pues es porque quiere la guerra y quiere que continúe la violencia. Entonces, esto se empieza a sumar con las faltas de garantías que fueron aprobadas precisamente en la ley del plebiscito, donde le entregaron dinero al sí, donde le dieron 5 minutos, que lo discutíamos con usted incluso en una expropiación a los medios privados y públicos, donde 5 minutos gratuitos durante un mes tendrá el gobierno para promocionar en una estrategia, no simplemente los acuerdos, sino en una estrategia pedagógica, esos acuerdos, mientras el no lo tienen. En fin, toda la serie de desbalances, ese irrisorio umbral que fue reducido del 50 al 13%, pues son todos factores que van a influenciar esta lucha que vamos a tener que dar en contra del plebiscito. Y sin embargo, doctor Londoño, uno ve entre los colombianos el ánimo de querer votar no, y uno ve en las encuestas, aún en la que dan como ganador al sí, que los colombianos no quieren que los criminales de lesa humanidad queden impunes, es decir, que no paguen un solo día de cárcel. Uno ve que los colombianos se manifiestan en contra de que esos criminales de lesa humanidad terminen llegando a la política como se les ha prometido aquí. Es que imagínese, doctor Londoño, entre lo que nos explicaba el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer, está incluido que las FARC va a tener un partido político más grande que el Partido Verde y que el Polo Democrático.
manera que en este país habrá unos senadores que trabajan y que consiguen votos y otros senadores que son elegidos por los muertos que ha dejado su carrera. Qué horror. No sé si usted tuvo ocasión de ver el diario El Tiempo, por lo menos el digital, porque el impreso no ha llegado a nuestras manos, donde aparecen las últimas 43 masacres cometidas por las FARC. No sabemos si este es un embuchado que le metieron al Tiempo o si el Tiempo quiso presentar eso para que sepamos los colombianos con quienes nos estamos entendiendo, para que lo recordemos, para que lo tengamos presente. ¿Usted vio ese documento, senadora? Es sencillamente dramático. Esto es lo que hay que entregarle a todos los jefes de Estado que quieren venir aquí muy emocionados a hablar con el comandante Márquez, para que sepan con quién están hablando, qué clase de sujetos se trata. Claro, doctor Londoño, porque es que lo que están haciendo en este país es graduando al terrorismo de figura política. Imagínense lo que va a significar para tantos colombianos víctimas de tanta violencia, que estos tipos se quitan el uniforme lleno de sangre y entran de plano a la política como si nada hubiera pasado, donde además van a tener más garantías que la propia oposición política, van a tener más recursos para hacer políticas que quienes hemos militado en la oposición sin armas y que hemos defendido la democracia colombiana, van a tener más garantías que las propias Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército y la Policía que estuvieron dando esta batalla. Entonces, uno se pregunta qué tipo de país es el que vamos a construir en el futuro, un país que tergiversa los valores. Estamos ahí, sí, como decía Nietzsche, en la transustanciación de los valores, donde haber sido terrorista termina siendo mucho mejor que haber sido un ciudadano honrado, porque para las soluciones de los problemas de los colombianos con la salud, para eso sí no hay recursos, pero para invertirle al terrorismo para que esté contento, para eso sí salen los recursos, porque este gobierno no dialoga con los transportadores que hicieron un paro, porque hay varios transportadores detenidos, incluso que les quitaron sus mulas por haber bloqueado una vía, pero aquellos que dinamitaron las vías de Colombia y los pueblos de Colombia y le arrancaron la vida a tantos compatriotas, eso sí, no tienen que pagar un solo día de cárcel, porque uno ve a los pequeños comerciantes hoy azorados por la ley anticontrabando, siendo víctimas de todo tipo de abusos, sin poder vivir adecuadamente ni conseguir el sustento para sus familias, pero eso sí, hay toda la complacencia con el gran narcotráfico que ha generado las FARC, que es el primer cartel de cocaína del mundo. Entonces uno se pregunta qué clase de país es el que estamos construyendo para el futuro, qué clase de país es el que vamos a tener dentro de unos años, cuando se le ha dicho a los colombianos que es bueno ser un terrorista y que el terrorismo se justifica si se hace persistentemente y durante bastantes años. Porque es que, doctor Londoño, yo creo que los efectos de la impunidad que se le está dando a las FARC, del premio que se le está dando a los violentos, ya los estamos viendo los colombianos. Y le pongo el ejemplo del ELN. El año pasado cometió 370 acciones terroristas e inició este año con 292. Y entonces lo premian con la negociación que se anunció desde la dictadura de Venezuela. Y entonces el ELN sigue delinquiendo, secuestra incluso a Salud Hernández, sigue poniendo hasta granadas, le trataron de poner a los ministros de Juan Manuel Santos ahí en el Catatumbo. Todo eso sigue en una escalada violenta, pero lo grave, más grave en mi opinión, doctor Londoño, es que 2 días después de que se le otorga la negociación en Venezuela, entonces el clan Úsuga anuncia que ellos tienen 6.000 hombres y decreta un paro armado sobre 4 departamentos y dice que con ellos también tiene que negociar el gobierno. Y después del clan Úsuga vendrán otras Bacrim de otros pelambres, todos delincuentes que tienen fuerza y que consideran que entre más colombianos maten, más violencia ejerzan, pues mayores derechos van a estar obteniendo. Esta es una época triste para Colombia porque ha perdido el norte. Es como una brújula que ya no apunta. Hoy en Colombia podemos decir que los valores morales, como los valores de justicia, como los valores que creen en la libertad y en la democracia, han sido puestos en suspenso. Así es, el valor ejemplarizante de la pena, eso que nos enseñaron en las cátedras de Derecho Penal, tiene también el sentido inverso, el valor ejemplarizante de la mala conducta.
Cuando hay una mala conducta oficial, pues le están mostrando a la gente cuál es el camino. En este caso, el camino para enriquecerse, el camino para ser poderoso, el camino para que lo traten con toda consideración. El comandante Márquez, no sé si usted notó, pues uno tiene que leer esas cosas por disciplina periodística y no por gusto. Veíamos los actos en La Habana. ¿Quién habla siempre de último? ¿Quién cierra? La persona importante, ¿no? La persona importante, usted no se le puede ocurrir que va a haber una manifestación en alguna parte con el presidente Uribe y que él hable de primero o hable de tercero, no, él habla de último, como corresponde. ¿Quién habló de último? El comandante Márquez, porque Colombia ya quedó en manos de las FARC. Cuando Colombia resolvió retirarse del debate en la Corte Penal Internacional, quedando no solamente al garete, sino en manos de lo que decida Nicaragua, nos preguntábamos cómo puede cometerse esta locura. ¿No será que es parte del plan de entregarle el país a las extremas izquierdas y de entregarle el país a Nicaragua y a lo que Nicaragua represente? Porque de otra manera no entendería uno semejante torpeza. Senadora, ayer se protocolizó la nueva entrega del país en 297 páginas que van a tener valor supraconstitucional, según nos lo indicaron ya. Eso viene de la mano con la conducta que ha asumido el gobierno en el debate con la Corte Penal Internacional. ¿Usted qué opina? Perdón, con la Claro, Corte doctor. Internacional de Justicia. Discúlpeme, pero pues es un lapsus más o menos explicables porque entre cortes andamos. Entre cortes andamos. Pues, doctor Londoño, uno no puede entender lo que ha venido pasando, no solamente con el manejo de lo de San Andrés, que ha sido vergonzoso y ha sido un gobierno claudicante, un gobierno miedoso, un gobierno que ni siquiera ha logrado atender las necesidades básicas de San Andrés. Lo lógico es que en vez de estarle dando curules a los terroristas, hubieran creado una circunscripción especial para San Andrés, para que tuviera mayor representación, hubieran creado unos programas de atención a la comunidad, porque esto va a terminar en que San Andrés se va a independizar de Colombia y va a buscar por medios judiciales defender lo que Colombia no fue capaz de defender como nación entera. El enorme daño, como usted lo expresaba, de haber abandonado ese proceso. Pero no es solamente eso, es que fíjese la actitud claudicante frente a la dictadura de Venezuela. Mientras ponen presa a la oposición, cogen a patadas a líderes tan importantes como María Corina Machado, hay un silencio cómplice de nuestro gobierno. Eso sin decir que ese gobierno ha tildado al presidente Uribe, expresidente de Colombia y de todos los colombianos, de paramilitar, de asesino. El gobierno guarda un silencio también muy cómodo frente a esos temas. Y eso también converge con la manera como han sido atendidos los grandes temas del mundo, porque uno ve los atentados terroristas solidarizando al planeta en contra de las organizaciones terroristas, buscando mecanismos para derrotar el terrorismo, y Colombia, que hace sus declaraciones solidarizándose con los muertos en Europa y en otros lugares del mundo, termina aquí dando el ejemplo de que los terroristas pueden convertirse en figuras políticas. Es más, que uno le va mejor siendo un terrorista que siendo una izquierda democrática como el Polo Democrático. A mí nada que me ofenda más, doctor Londoño, y creo que a muchos colombianos se sentirán representados en lo que va a decir, que una vida de lucha de la izquierda democrática de Colombia termine en que los terroristas de izquierda van a tener más curules en el Congreso que los demócratas de izquierda en Colombia. Creo que eso sí rompe cualquier posibilidad de reconciliación. ¿Y qué decir, doctor Londoño, de la complacencia que ha tenido este gobierno con la enorme riqueza de las FARC? Salen las noticias de la UIAF que se le ocurrió entregar un informe que había hecho esa entidad sobre qué lo tiene que hacer, sobre los recursos extraños y grandes que hay en el país, y entonces termina en que sale su director echado por haber develado el gran secreto de que las FARC son ricas. Me imagino que el presidente Santos estará bravo también con Forbes en Israel, que contó que las FARC son el tercer grupo terrorista más rico del mundo, y están bravos con Costa Rica, que anunció pues que allá tenían miles y millones de dólares en propiedades, en casas, en todo tipo de lujos, y que estará bravo también con las noticias de que en el departamento del Caquetá las FARC tenían una finca del tamaño del Quindío.
porque lo que quieren no solamente es darles impunidad, sino permitir que mantengan esa gigantesca fortuna. Y entonces nos dicen que van a entregar las armas, y a uno le da medio risa, porque ¿de qué nos sirven las armas viejas cuando les dejan quedarse con los miles de millones de pesos, producto del secuestro, de la extorsión, del narcotráfico, de la minería ilegal, para que puedan comprar esas armas y otras, y para que puedan hacer proselitismo político con el dinero del narcotráfico? Conmemorábamos hace pocos días la muerte de Luis Carlos Galán, que fue un gran símbolo de la resistencia en Colombia, de la resistencia de cuando los grandes capitales y los grandes asesinos como Pablo Escobar quisieron estar en la política. Esa lucha hoy se pierde, porque los grandes herederos de Pablo Escobar, que son las FARC, asesinos y narcotraficantes, hoy tienen patente de corso no solo para estar en la política, sino con curules garantizadas sin votos, sino que representan el número de muertos que le han dejado a la historia democrática de Colombia. Bueno, senadora, entre historias e historias tenemos que el presidente del Congreso, ese lamentable sujetico que vimos ayer actuar por la televisión en el caso del senador Pretel, ha dicho que el Congreso de la República tendrá a su consideración el acuerdo con las FARC de 297 páginas por 8 días, que en 8 días ya se lo devuelve al Gobierno Nacional con señal de aprobación. 8 días para discutir toda la suerte del país, para discutir una reforma agraria de unas proporciones colosales que nos condena a la pobreza y a la miseria para siempre, para discutir una lucha contra el narcotráfico que no es tal si no le entrega el narcotráfico, para discutir una nueva organización jurídico-política del país en lo que llaman las regiones apartadas, todo de arriba abajo. Es decir, son temas para años de discusión, se van a discutir en 8 días. ¿A ustedes ya les explicaron cómo va a ser ese régimen de conversaciones o de debates, si van a sesionar en jornada continua como sesionaron estos bandidos de las FARC en Cuba en los últimos días? ¿O qué noticia tienen sobre el particular distinta de esta pública de que las discusiones en el Congreso serán por 8 días? No, pues ese tiempo, imagínense, para semejantes acuerdos, pues eso va a ser absolutamente corto, y esperamos que por lo menos el debate lo permitan hacer con un pleno de garantías y que no empecemos otra vez con el tema de que no nos dan la palabra. Pero yo creo que hay unos parámetros, doctor Londoño, que dio la Corte Constitucional que vamos a tener que defender pues muy seriamente, porque es que, por ejemplo, la Corte dijo que el plebiscito no podía plantearse en términos de paz o guerra. Esta fue una de las peticiones que yo hice en una intervención ciudadana, diciéndole a la Corte que le pedíamos encarecidamente que no dejara que la pregunta fuera una pregunta pues equívoca, enredadora, como lo pretendía el gobierno, donde pretendían básicamente si usted quiere votar por la paz, sí o no. Eso se le presentó a la Corte, y afortunadamente la Corte dijo que el propósito del plebiscito era someter la validación o refrendación de los acuerdos, pero bajo ninguna circunstancia se podía poner el derecho a la paz como base de la discusión. También digo que la pregunta no puede ser equívoca ni tendenciosa, y yo creo que estos son temas que vamos a tener que defender. Sobre las votaciones del plebiscito, pues por supuesto también la Corte dio algunos lineamientos que también tenemos que discutir, porque por ejemplo la Corte dijo que la inclusión en la Constitución no puede ser automática de ninguna manera. Eso que ha pretendido el gobierno a través del acto legislativo para la paz, eso se va a caer, porque la Corte lo anunció. Y le leo la frase, doctor Londoño, de la sentencia que salió hace muy poco, la C-379 referente al plebiscito, dijo: la decisión del pueblo en ninguna manera supone la inmediata inclusión de normas jurídicas al ordenamiento, ni es un mecanismo a través del cual se puedan introducir reformas a la Constitución. Esto ya le dio un golpe al acto legislativo para la paz, y que en la demanda que colocará imperará el próximo martes a las 9 de la mañana el Centro Democrático, con las 2 millones de firmas de colombianos que estuvieron en la proclama de la resistencia civil por la paz que queremos, pues vamos a impetrar esa demanda y vamos a lograr que esto se caiga, porque ya lo anunció la Corte así. Pero le doy algunos otros lineamientos de lo de la Corte. Dijo que el acuerdo final, como es una decisión política, pues tiene que no se puede separar,
y terminó diciendo pues que va a permitir esa votación del sí y el no, pero también dijo que las leyes expedidas con la implementación y todo esto pues van a tener que pasar a revisión constitucional, y que este plebiscito solamente obliga al presidente de la República, de manera que el acto legislativo para la paz pues queda altamente comprometido, porque lo que hicieron ahí fue decir que con el resultado del plebiscito el Congreso se iba a volver simplemente en este nuevo notario. Estos son temas que vamos a tener que discutir. Sobre las garantías electorales que dio la Corte, yo creo que también habrá que hacer muchos salvamentos, porque la Corte dijo que los promotores de a favor y en contra de la iniciativa, como los partidos y movimientos con personería jurídica, tienen el derecho a que en los 30 días anteriores a la votación, por lo menos 2 espacios institucionales en cada canal nacional de televisión, y que si el gobierno también quiere, puede tener 3 en cada canal, es decir, le dieron superioridad, pero nos otorgaron a nosotros como movimiento y partido, como partido político, ese espacio. Determinó que las campañas se van a poder hacer desde el momento en que se fije la votación, y además que el Consejo Nacional sacaría la reglamentación que va a tener que salir dentro de contadas horas, porque si este plebiscito va a ser el próximo 2 de octubre, pues es necesario que conozcamos inmediatamente la manera como se va a funcionar. Y creo que también ahí vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo por la limitación que le puso la Corte a los recursos públicos, porque una cosa es que los funcionarios públicos puedan expresar su opinión por fuera del horario laboral, y otra muy distinta, que los recursos públicos estén destinados en esta campaña. Y asimismo, doctor Londoño, hay cosas que dijo la Corte que nos preocupan muchísimo, y es si este plebiscito se va a hacer mientras las FARC estén armadas, porque la Corte fue muy clara en que no puede haber intervención, digamos, de armas en estas elecciones, y eso significa que las FARC van a tener que, desde el inicio de esta campaña, estar concentradas en el proceso de desarme. Ahí viene una nueva batalla, digamos, conceptual con el gobierno, porque las palabras de la Corte de que no pueden ser con armas, nosotros las interpretamos como que el desarme tiene que estar completo, y el gobierno la interpreta que es simplemente que se hayan concentrado y se haya iniciado el protocolo de desarme que fue aprobado y que se demora también mucho tiempo. Entonces uno se pregunta si es que la obligación que puso la Corte de que las FARC no pueden usar violencia simplemente se circunscribe a que estén concentradas y que pueden tener las armas y usarlas, por ejemplo, esos que salen con permisos. Entonces yo creo que ahí va a haber unos grandes temas de debate, doctor Londoño, en estos días, que por supuesto se basan en lo que dijo la Corte, pero se tienen que basar también en el sentido práctico de estas elecciones, porque lo que no puede haber es que siga el gobierno en la teoría de que puede fingir la voluntad popular de los colombianos y simplemente avanzar diciendo que aquí ya está todo listo, pero en realidad lo que hay es una manipulación de la opinión pública y una utilización de los recursos públicos de la famosa mermelada para obtener un triunfo en las urnas que no representa en realidad el sentimiento de los colombianos. Senadora Paloma Valencia, hemos entrado en el terreno de grandes decisiones definitivas para la suerte de la patria. Nos quieren convertir en una Cuba o en una Venezuela o en una Nicaragua, y es el momento de librar la batalla, es ahora o nunca. Estaremos con usted muchas veces, así lo esperamos, que Dios nos dé vida y licencia, pero en esta batalla usted, la voz suya es una voz escuchada por los colombianos y respetada inclusive por la oposición. De manera que esa voz no puede silenciarse ahora cuando es el gran momento histórico de Colombia. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, por este espacio para poder hablar con sus múltiples oyentes, que son muchísimos en Colombia, que lo admiran mucho y que tienen en usted el bastión de la lucha contra estas nuevas injusticias y esta destrucción de la institucionalidad colombiana. Para mí, como siempre, un enorme honor poder conversar con usted y con sus oyentes, y aquí estaremos defendiendo el no como la postura que le puede dar la verdadera paz a Colombia. Muchísimas gracias. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático Generación del 14, una de las grandes cifras de la política colombiana, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.